Hola, mi nombre es Andrea y hoy vamos a explicar cómo eran las alternativas matrimoniales de los santafereños en la época colonial y su avance a través del tiempo. Para ello, tendremos en cuenta la lectura de Yomar Dueñas Vargas, llamada Los hijos del pecado y legitimidad y vida familiar en la Santa Fe de Bogotá colonial. ¿Qué esperamos para empezar este viaje al pasado? ¿Recuerdan ese viejo refrán que dice matrimonio y mortaja del cielo bajan? Curiosamente, no es un proverbio consentido en la colonia, pues el matrimonio para la fecha no era un evento exclusivamente espiritual. Se trataba de una alianza de fortuna, de rango social y de preservación de patrimonios. Entonces, ¿qué era el matrimonio? Era ante todo una relación económica y legal que establecía un fondo conyugal para la reproducción biológica y que autorizaba a los pretendientes, jurídicamente designados, a hacer uso de los recursos económicos por vía de la herencia. ¿De qué manera? Pues de dos. Primero, en el caso de las mujeres, a través de la dote y en la exigencia de la virginidad, pues constituía este último un capital simbólico. Segundo, en el caso de los hombres, a través de los aportes al matrimonio, hasta tal punto que los testamentos, el matrimonio resultaba exitoso cuando se había aumentado la fortuna familiar. Se buscaba con ello preservar el orden jerárquico de la sociedad gracias a la influencia que el Estado tenía en esta materia por el advenimiento de Carlos III al poder, para lograr un apoyo eficaz a los designios reales de jerarquización, control y buen gobierno de la sociedad. Esto revela que la mogamia racial era un factor que estructuraba la escogencia de la pareja. Los grupos que más se unían eran las matrices de donde se habían originado las mezclas, es decir, blancos y negros. En este último caso se miraba la conveniencia de sus dueños. Para los esclavos, la mujer pasaba a ser dueña del amo y los hijos a ser parte de su servidumbre. ¿Qué más se afectaba? La calidad racial no era el único factor, pues la clase a la que pertenecía tenía un peso significativo. El estatus socioeconómico semejante entre los contrayentes parece haber sido un requisito de crucial importancia. En la mayoría de los casos, los elegidos eran españoles que llegaron a Santa Fe, por no tener vínculos de sangre con los nacionales, aún sin bienes. También estaba la aristocracia santafereña. Todo lo anterior cambió con la endogamia, conocida como la unión o reproducción entre individuos de la misma familia o linaje. Su origen se dio con el debilitamiento de la aristocracia, que para mantener su posición de mando favoreció a este tipo de enlaces, que a su vez fortaleció la autoridad paterna en la escogencia de la pareja. No se trataba de una libre decisión de los contrayentes. Sin embargo, las ideas iluministas sobre el amor romántico asociado al matrimonio se estaban difundiendo y los jóvenes empezaron a mostrar su rechazo a la intervención paterna, en una decisión en que el amor empezaba a cobrar importancia. Así nacen las relaciones de concubinato, un dolor de cabeza para el Estado y la Iglesia. Esto se evidencia en la política de disminuir el precio de los matrimonios y asegurar un mayor acceso al mismo. Como el matrimonio era una característica crucial para el estatus social, el concubinato era la forma de relación usual entre las castas. La élite interpretaba estos comportamientos como anómalos y perniciosos para la moral, el orden y la vida económica del reino. De estas uniones nace el concepto de hijo ilegítimo, quienes carecían de los beneficios legales, laborales, económicos y educativos que ofrecía el Estado colonial. Entonces, ¿qué más hizo el Estado con el concubinato? Lo convirtió en un crimen susceptible de ser castigado por los tribunales eclesiásticos y los civiles. Para ello se diferenciaban los concubinatos de personas solteras, que por el Concilio de Trento les daba la calidad de naturales a sus hijos, y los de hombres casados, más aborrecidos, y con hijos denominados literalmente como compadres desconocidos. En conclusión, el matrimonio era el lugar de reproducción y no del amor concupisciente. La libre expresión del amor se regalaban a los espacios prohibidos, el de las concubinas. Dificultades de índole legal y económica contribuyeron a que se proliferaran las relaciones de hecho.
por cuanto no había forma de explicar a los pobres y en sí a las razas que se les llamaban en esa época negros pobres, que los beneficios del matrimonio eran mayores respecto a lo laboral y a los hijos. El castigo del concubinato simple era para el hombre la excomunión y para la mujer la expulsión. El matrimonio eclesiástico se convirtió en un símbolo de estatus social y en un elemento diferenciador a razón de que hubo división social y política. Las promesas matrimoniales tenían un breve respaldo legal tanto para perder la virginidad de la mujer o para denunciar ese hecho porque se estaba incumpliendo la promesa. Entonces, sabiendo todo lo anterior, queridos estudiantes, ¿cuáles son los puntos importantes que ustedes deben recordar? Primero, inicialmente en la colonia regía la homogamia, en donde dos solteros contraían matrimonios por razones de mejorar raza y estatus económico. Segundo, con el debilitamiento de la aristocracia santafereña nace la endogamia, concebida como la unión y reproducción entre individuos de la misma familia y linaje. Tal cambio se produjo para mantener su poder económico y estatus en tiempos de crisis. Tercero, a pesar de lo anterior, se difundió la idea del amor romántico que rechaza la intervención paterna en la elección de la pareja. De allí nace el concubinato, conocido como uniones no matrimoniales entre personas solteras o casadas. Y cuarto, el concubinato fue considerado un gran problema para el Estado y para la Iglesia. Por esa razón, fueron tomadas varias decisiones en contra de estas uniones. Su trascendencia ha sido tal que afectaron a los hijos, que no recibían los mismos beneficios de los derivados de un matrimonio. Entonces, ¿qué esperan para difundir este conocimiento a los demás? Muchas gracias por escucharnos.